Dios le bendiga, hermano pastor. Bueno, esta es mi tarea. La voy a presentar de esta manera, dado de que, como le había contado, no se pudo en la iglesia, no fue posible. Entonces, pues bueno, vamos a presentarlo, confiando que sea el Señor ayudándonos y que Él sea el que me dé gracia y me ponga una buena nota. Bueno, voy a leer el pasaje, Primera de Timoteo, capítulo número 4, y vamos a leer desde el versículo 12 al 16. Dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que hoy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Gloria a Dios. En este pasaje miramos primeramente dos autores principales. Uno es Pablo, el cual es el emisor o el que envía una carta, y el otro es Timoteo, el cual es el receptor, el que recibe la carta, y al cual le han dado unos consejos, unos parámetros, unas líneas por la cual él se debe de guiar para cumplir la misión en Efeso. Amén. Y vemos estos dos autores y vemos la importancia de la carta, dado a que los apóstoles y Pablo tenían su propia experiencia con el Señor. Todos los apóstoles, los que fueron elegidos como apóstoles, tuvieron que haber estado con el Señor directamente, haber tenido un contacto directo con el Señor Jesús cuando Él estuvo en vida. Pablo, aunque tal vez no lo vio y no anduvo con Él, camino a Damasco, él tuvo una experiencia con el Señor. Pero Timoteo nunca había conocido al Señor Jesús. Timoteo nunca lo vio. Entonces, era normal que la iglesia de aquel entonces tuviera, tal vez por grandes, por dignos, por halagos a los 11 apóstoles y a Pablo, porque ellos tuvieron una experiencia directa con el Señor Jesús. Pero Timoteo no la había tenido. Y es aquí donde Pablo le tiene que escribir: oiga, ninguno tenga en poco tu juventud. Porque está bien que nosotros hayamos tenido una experiencia con el Señor. Tal vez la iglesia a usted lo mire diferente. Pero yo le estoy escribiendo es para que usted recobre fuerzas. Ninguno tenga en poco tu juventud. Entonces, la situación de Timoteo era una situación difícil. Era una situación bastante delicada, en el sentido de que tal vez la iglesia no se le sujetaba a él, primero por su juventud y segundo por su experiencia en el Evangelio. Tal vez era fácil dejarse guiar de Pedro, de Lucas, de Juan, de Pablo y de los otros apóstoles, pero tal vez la iglesia no veía con los mismos ojos a Timoteo. Timoteo representa esa nueva generación. Tal vez a nosotros nos es más fácil escuchar a esos hermanos, a esos pastores de la antigüedad que estuvieron tal vez con el misionero Asger Berlen. Nos es fácil escuchar a Álvaro Torres, sujetarnos tal vez al consistorio, a los que están por ahí debajo, o a los pastores de hoy en día. Pero vemos que hoy en la iglesia no es fácil sujetarse a los nuevos predicadores. Así que este mensaje también va para aquellos que apenas están comenzando. Este mensaje también va para aquellos
que en algún momento de su vida se sienten frustrados porque nadie los oye, porque tal vez la iglesia, los hermanos, los de más edad tienen por más a los que fueron antes y no a los que son de ahora. La juventud es la etapa entre la niñez y la vida adulta. La juventud es la etapa donde más nosotros absorbemos de esta corta vida que el Señor nos ha dado. Y Pablo le dice a Timoteo de que esa corta vida él no la tenga por poco. Y no solamente él, sino todos los que de Efeso él guiaba. Porque el hecho de que Timoteo fuera un hombre joven no quería decir que no tenía las capacidades, no tenía las cualidades y no tenía el direccionamiento de Dios para guiar a esa iglesia. Timoteo tal vez se encontraba en una etapa, se encontraba en un momento de su vida donde tal vez quería dejar la obra, quería dejar esa labor, y tal vez por eso se le fue necesario a Pablo escribirle. Posteriormente, Pablo le dice, no descuides el don de Dios que hay en ti. El descuido es cuando por un lapso de tiempo yo no presto atención a lo que estoy haciendo, y normalmente esto conlleva que al final hayan consecuencias muy negativas. El descuido causa de que nosotros perdamos la orientación, perdamos el oriente, el norte, el occidente, el sur, y nos hallemos en una etapa de la vida donde no sabemos en dónde estamos. El descuido causa de que no avancemos. El descuido causa de que antes retrocedamos. El descuido es lo que estanca a los hermanos. Es normalmente ver, aún en nuestra iglesia, hermanos que por un lapso del tiempo son grandes servidores. Dios hace cosas maravillosas a través de ellos. Pero usted llega y ve un momento donde ya no pasa nada. Donde como que de un momento a otro se vino un decline. Se vino al piso ese hermano, esa hermana que salía a todas las oraciones, ese hermano que iba a evangelizar a todos lados, y de la noche a la mañana usted ya lo ve sin interés, ya lo ve que no ayuda en la iglesia, que antes Dios lo usaba grandemente tal vez en los mensajes, y de la noche a la mañana sus mensajes no tienen ni eco, ni voz, ni nada. Y esto se debe a un descuido muchas veces. Un descuido que la misma persona permitió llegar a su vida. Y que causó no solamente de que en su vida y en la vida de los demás tuviera un impacto. Y causa como ese estancamiento allí de que ya no avanza para ningún lado. Y es esto lo que Pablo le advierte a Timoteo. Yo le puedo decir a los hermanos, oiga, no tengan de poco a Timoteo. Yo le puedo decir a los hermanos, oiga, cuiden a Timoteo, háganle caso. Pero Timoteo, recuerde que usted no se debe descuidar. Timoteo, recuerde que usted tiene que ser constante, persistente, dice el versículo. No descuides el don de Dios que hay en ti. Descuide tal vez otras cosas de su vida, pero el don que Dios le ha dado, eso no lo descuide. Y Pablo le hace esta advertencia porque muchas veces los ministerios fracasan por descuido. Muchas veces los ministerios fracasan porque la persona ya no tiene interés en lo que hace. Que es que, hermano, yo sirvo en portería.
¿Qué pasa? ¿Qué es que, hermano, yo sirvo solo en ventas? ¿Qué tiene eso? Imagínese llegar usted a la iglesia y que alguien descuidado en su labor reciba a todos los hermanos con cara larga, de mal genio, de mal gusto. Imagínese los hermanos yendo a comprar la empanadita o algo en la iglesia y una persona atendiéndole con 3 piedras en la mano. O un amigo, que hay veces cuando nos acompañan los amigos, ellos también van y consumen lo que se vende en la iglesia. Imagínese que ese amigo usted lo atienda mal. ¿Qué va a pensar ese amigo? ¿Qué será de la vida de ese amigo? ¿Qué impacto recibirá ese amigo? Le puede ir muy bien en el culto. El culto pudo haber estado maravilloso. Pero ¿qué sucede si cuando sale lo miran feo? Si cuando va a comprar su empanada o lo que venda la iglesia ese día, lo atienden mal. Yo creo que hasta ahí llega la bendición para ese oyente. Y el mismo versículo lo dice: ten cuidado de ti mismo y de lo que enseñas o de la doctrina. Persiste en ello, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. O sea que muchas veces descuidarnos causan en nosotros que posiblemente perdamos la salvación. Pero al contrario, ser alguien diligente puede causar en mí la salvación y puede causar en mí la salvación de los que me oigan. Yo invito a la generación de hoy de que no se descuide. Tal vez la vida antes de la pandemia era una, sí, era una. La iglesia era otra, sí, era otra. Pero así como Timoteo era un predicador, un servidor de la nueva era, hoy Dios necesita diligentes. Hoy Dios necesita jóvenes para una nueva era, así como en algún momento necesitó jóvenes como Timoteo para una nueva era. La iglesia en aquel entonces estaba acostumbrada solamente a predicarle a los judíos, y si alguno más quisiera tenía que ir hasta Jerusalén a buscar el evangelio. Pero vinieron persecuciones y tuvieron que levantarse hombres y mujeres en una nueva era a predicar de una manera diferente y a depender de manera diferente del Señor. Hoy en día es muy común decir, bueno, es que la tecnología, es que los celulares, es que el nuevo orden mundial, es que no sé qué, es que no sé cuánto, es que el virus, eso es del gobierno, es que el gobierno nos está matando, es que los gobiernos esto y aquello. Bueno, puede ser cierto. Yo no tengo pruebas y puede sonar hasta razonable. Usted no tiene pruebas y puede sonar hasta razonable. Pero en esa nueva era, en ese nuevo momento, Dios sigue necesitando hombres y mujeres que se levanten al servicio, que no tengan en poco su juventud. Y a la iglesia de hoy le digo, no menosprecie a esos jóvenes que se levantan, por muy nuevos que sean, por muy pocas experiencias que hayan tenido. No los tengan en poco, no los menosprecien, porque esta obra tiene un dueño, esta obra tiene un autor y un creador, y ese es el Señor. En aquel entonces tal vez fue muy difícil, mientras llegaba una carta. En aquel entonces fue muy difícil tal vez Timoteo cuando no sabía nada que hacer. Es muy duro que los demás los menosprecien a uno. Es muy difícil que los demás tengan de uno un mal concepto, porque tal vez no ven en esta juventud de hoy ese potencial que se veía antes. Tal vez no ven en esa juventud de hoy ese potencial de oración, ese potencial de lectura, ese potencial de milagros que antes se veía. Y visualmente es muy, muy difícil creer en esos jóvenes, en esos nuevos líderes.
Porque hay hermanos que vieron cosas extraordinarias, unos enfermos ya desahuciados de una manera total, siendo sanados por los líderes de antes. Y tal vez hoy no pase así. Y yo le quiero decir algo a la iglesia, tal vez no se vuelva a ver eso. Pero no tenga en poco a esos líderes que se levantan. Porque de la noche a la mañana, tal vez Dios pueda cambiarlo todo y hacer de esos líderes cosas más extraordinarias que las que se han visto. Hoy en día la iglesia ha llegado a 40 países en estos 84 años, creo yo, o por ahí cerca va la cuenta. ¿Y qué tal que si en los próximos 84 años el índice de ganar almas para Cristo supera esos 40 países y pasamos de 40 a 100? ¿Quién quita que sea así? Cuando usted entra al Evangelio tiene que prepararse para ver cosas extraordinarias. No tengan poco la juventud. Y a estos líderes y a estos jóvenes le digo algo. Lo más difícil, lo más complicado es cuando usted mismo se tiene en poco. Muchas veces lo pueden tener los de afuera. Mirarlo y decir, no, este muchacho no hay nada allí. Tal vez en tu misma familia, tal vez los de tu comité, tal vez tus amigos de la congregación te pueden tener en poco. Al Señor también así lo tenían. Qué bueno sale de Galilea. Qué bueno sale de Nazaret. Lo tenían en poco. Lo tenían en poco porque tal vez él no hacía parte del Sanedrín. Lo tuvieron en poco tal vez porque nunca se le vio ostentando vestidos costosos, ni llevando grandes cantidades de dinero por donde iba. Tal vez lo tuvieron en poco porque su familia no era una familia fuerte ni poderosa en Israel. Pero algo que tuvo el Señor fue la plena convicción del propósito al cual venía. Y nunca se salió de esa convicción. Nunca se tuvo en poco, sino que siempre creyó que lo iba a poder hacer. Lo más difícil, joven, es cuando usted se tiene en poco. Que lo menosprecien todos. Bueno, está bien. Que nadie crea en usted. Bueno, está bien. Pero que usted mismo no crea en usted. Que usted mismo no se tenga confianza. Que usted mismo se menosprecie. Eso debe de decirle que usted tiene una baja autoestima, una baja moral. Y yo lo invito a que se salga de ese pensamiento, a que se salga de esa actitud, a que se salga de ese comportamiento, porque te va a llevar a fracasar, no solamente en tu vida espiritual, sino en tu vida cotidiana. Porque usted mismo no se puede tener en poco. Usted es un instrumento del Señor. Usted es un instrumento de aquel que lo llamó a un servicio especial, a un servicio diferente, tal vez a un servicio que nadie va a creer en usted cuando se lo cuente. Y se le doy un consejo, no se lo cuente a nadie, guárdelo para usted y para Dios. Porque tal vez te van a menospreciar, pero que el mundo te menosprecie, pero no usted mismo. No tengas en poco tu propia juventud, no tengas en poco tu propio ministerio, tu propio servicio. Haga lo que hagas, hágalo con amor. Haga lo que haga, hágalo con la plena convicción de que le está sirviendo al Señor. Porque si usted hace las cosas y no cree que las está haciendo para Dios, usted está grave. Porque la misma Biblia dice que todo lo que no procede de la fe es pecado. O sea que lo que usted hace, hágalo con la convicción y la certeza que es para Dios y que a Dios le está agradando, porque usted lo está haciendo de corazón, lo está haciendo con amor, de una manera genuina. Eso le dijo Pablo a Timoteo, por la fe no fingida que hay en ti.
Qué bueno que usted mismo se podía dar alientos cuando nadie se lo da. Y se lo digo así porque hay momentos cuando Dios calla y tiene que ver qué es lo que realmente hay en usted, qué es lo que realmente Dios puso en su corazón. Hay veces que Dios va a callar y no te va a dar ni alientos, ni te va a dar nada. Y es allí donde usted tiene que demostrar realmente si lo que usted quiere hacer, si lo que usted está haciendo, lo está haciendo para Dios. Hoy Dios necesita de hombres como Pablo que aconsejen a esos hombres como Timoteo. Hoy Dios necesita a hombres como Timoteo, los cuales los Pablos de hoy puedan enviar a servir. Hoy Dios sigue necesitando a esos jóvenes que sigan escuchando a los demás. No esos jóvenes que se hacen de la vista sorda, como dicen por ahí, que no ven lo que pasa. Jóvenes que se dejen guiar. Jóvenes que se dejen ayudar. Dios les bendiga.